Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este programa Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy estamos en otra edición de esto que hemos llamado Diálogos Literarios, que es la coproducción que realizamos desde la Escuela de Filosofía con una editorial de la Universidad Nacional. Y en esta ocasión, un programa personalmente muy especial con dos ex profesores en un momento cuando estudié arte y con un gran amigo aquí a la par, artista plástico también. Pues hoy nos acompaña Adrián Arguedas, académico de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, y Efraín Hernández, profesor jubilado también de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, historiador, Adrián grabador, y aquí a la par mía, Cristian Jiménez, gran amigo también, que fue estudiante también de Adrián y Efraín, y hoy vamos a conversar sobre este libro, Tinta y Papel, un libro sobre el grabado de Costa Rica, una investigación que llevaron a cabo Adrián y Efraín hace unos años, que bueno, ya fuera de cámaras hemos hablado un poco de ese proceso. Pero bueno, para el fin del programa, Adrián, Efraín, primero, ¿por qué hacer un libro sobre el grabado? ¿Verdad? Porque en algún momento conversamos de lo vilipendiado que ha sido el grabado en algún momento. ¿Por qué un libro sobre grabado y cuál fue ese proceso? ¿Verdad? A la hora de realizarlo. Por ahí una presentación que escribe Tatiana, escribe una presentación del libro, habla un poco sobre el proceso, las entrevistas que hacía Adrián en su momento y empiezan a construir. Entonces quisiéramos empezar por ahí, un poco sobre Buenos la historia días a todos y a todas. En primer lugar, buenos días y gracias por el interés y por conectarse con este programa y con nosotros hoy. Voy a empezar yo y después dejo que Adrián complete las cosas que yo dejo inconexas. Adrián, por inquietudes personales, empezó a sentir la necesidad de dotar su taller, que normalmente en las academias el taller es un lugar de trabajo y no necesariamente de reflexión o de lectura. Él tenía esa inquietud y empezó a hacer entrevistas a grabadores. Eso fue una acción que inició Adrián en su taller de grabar. Yo, por mi parte, a nivel de quinto año tenía mi curso y mi taller de historia del arte costarricense. De repente, en algún momento, en una administración de la escuela, se dieron cuenta que Adrián hacía un esfuerzo por ahí y que yo hacía otro esfuerzo en el otro espacio, mi espacio del curso de arte costarricense, y le pareció que esos esfuerzos se podían unir y que entonces se podía integrar y conseguir algo más integral y que podía servir al taller de grabado, al taller de historia del arte y eventualmente se pensó que podía servir a otros talleres. Más adelante, cuando hablemos de cómo el libro finalmente apareció, podemos acotar eso. Entonces yo empecé a ayudar a Adrián y ya íbamos a hacer las entrevistas juntos porque teníamos otro interés en común, que era el libro. Adrián, usted complete todo lo que yo no dije. Bueno, tal vez agradecerles nuevamente por la invitación, contarles que sí, que a partir del año 2000, con el regreso mío de la maestría y volverme a insertar en el contexto de la escuela, siempre existió esa necesidad de investigación. También siempre existió una complicidad con Efraín, más allá de la escuela, que eso también es importante. Sí. Es decir, siempre ha habido una sinergia entre nosotros de diferente tipo de trabajo, digamos, a nivel del proceso artístico. Y yo creo que eso ayudó muchísimo a que cuajara la posibilidad de desarrollar el libro. Es importante también decir que inicialmente esa necesidad de desarrollar investigación alrededor del grabado tenía que ver con una pobre información
sobre la historia del grabado en el país. Es decir, había muy poco, estaba muy dispersa y la intención siempre fue agrupar, sistematizar el proceso y de alguna forma darle a la gente, sobre todo a estudiantes que iniciaban la carrera, que para eso está hecho el libro en principio, Claro. darles un instrumento para que de alguna forma existiera una inducción bien pensada de los procesos del grabado tradicional y de la historia del grabado del país. Sí. Pero ahí hay un elemento que yo quiero destacar. No todos los profesores que manejan un taller, ya sea de pintura, de cerámica o de lo que sea, tienen esa inquietud de incorporar al taller, que es una cuestión de hacer y hacer y hacer y de práctica, elementos intelectuales como ese tipo de información que señala Adrián que era necesaria para él en su curso, esa complementar una cuestión que era normalmente de práctica, y esa es la tradición. Lo hizo a él dar ese paso adelante que no todos los profesores dan, porque era una necesidad que él sentía y posiblemente, como en mi caso, en algunas ocasiones, tenía que ver con una carencia que sentí durante mi formación. Por ejemplo, yo me formé como historiador del arte y a veces en mi curso de historia del arte costarricense habían 3 imágenes de un artista. Yo decía, pero este hombre pintó 40 años. ¿Cómo que 3 imágenes en el curso? Y no era culpa de los profesores. No había material, había que dedicarse, como lo hizo Adrián, en un tiempo más reciente que el mío, a grabar y hacer entrevistas. Yo iba a los talleres, empezando en los años 80, todos los sábados y los domingos, a tomar diapositivas. Esa era la tecnología del momento, a tomar diapositivas de las obras y luego poderlas enseñar en mi curso. Entonces, los dos en ese sentido hacíamos investigación, no de esas oficiales que la universidad bendice con un presupuesto, etcétera, sino que era su investigación y la mía, cada uno para el taller, porque éramos profesores que teníamos la necesidad de hacer mejor en la medida de lo posible nuestros cursos y que los estudiantes contaran con los materiales que necesitaban para que su aprendizaje fuera lo más cercano a lo óptimo. Entonces, esas son investigacioncitas, entre comillas, que requería el compromiso ético que uno tenía con su profesión como docente en la universidad. Hay un otro aspecto ahí también interesante y tal vez Cristian puede relatar un poco, como fue estudiante mío en esa época, uno de los intereses era la discusión alrededor del proceso de producción. Esa idea de iniciar un proyecto de investigación desde lo artístico tenía un espacio de discusión y que bueno, por lo menos en los talleres que yo doy, lo sigue teniendo y lo he tratado de sistematizar más. Y es que no es solo producir, sino es pensar críticamente alrededor de los procesos. Una de las, digamos, de los elementos fundamentales, que yo pienso que ahora que hablemos del libro también podemos hablar de esa parte metodológica de investigación, es que, por ejemplo, las influencias son muy importantes en el inicio de una carrera. Entonces, por eso también la necesidad de buscar referentes. Y en la medida en que uno tiene una fuente, tiene elementos que se pueden sustentar, puede haber una discusión alrededor del proceso. Y eso inicialmente en esa época, pues a mí me parecía valioso estudiar. Yo no sé, Cristian, si quiere aportar algo. Mientras Cristian piensa, ese proceso de análisis, nosotros lo hacíamos en el curso de Historia del Arte. Entonces, esa capacidad de desmenuzar una obra desde distintas perspectivas y buscar sus posibilidades de sentido, etcétera, era muy afín a esa práctica que tenía Adrián en el taller, de que los alumnos participaran y afinaran la mirada y desarrollaran
el análisis crítico de los trabajos. ¿Verdad, Cristian? La invitación, como dice Cristian, y ahí pues fue un proceso muy interesante cuando yo entré a la escuela, pues en el momento en que me topé con Efraín y luego con Adrián ya en la especialidad de grabado, había una conexión entre esas dos ramas, ¿verdad? Por eso es que me gustó mucho grabado, porque Adrián nos incitaba a pensar y a reflexionar y a proponer conceptualmente. Entonces no era solo qué lindo que está mi grabado, hice una buena línea y que me bien la plancha, sino que, ok, antes de hacer todo eso, bueno, pasamos un proceso de 3 meses, ¿verdad? De técnica para aprender la técnica, pues. Y luego, ahora sí, papá, ya tiene sus conocimientos técnicos básicos. ¿Qué me va a decir con eso? Y recuerdo mucho el ademán de dirigir nubes que nos ponía a leer Adrián. Sí, es cierto. Es un clásico, ¿verdad? En la escuela de arte. Pero es importante porque creo que si no tenemos claridad conceptual o de lo que queremos decir, pues vamos a hacer cosas que son solamente muy bonitas. Y es una falta de respeto para el arte, pienso yo, que si simplemente, como hablaba Efraín en sus clases, la inspiración, ¿verdad? La inspiración aquí es que las musas allá, y mucha gente que entrábamos a la escuela de arte en ese entonces, 2005 por ahí. 2002. Bueno, 2005 cuando estaba ya en la especialidad de grabado, no somos tan bien. Muchos íbamos con la idea de que bueno el arte, porque es muy bonito, porque puedo solamente expresarme, pero también está ese proceso necesario de conceptualizar, de pensar bien lo que estoy haciendo, de tener una justificación. Y en el taller de grabado pude encontrar eso de una forma un poco más concreta, ¿verdad? Lo que veía en historia del arte lo podía aplicar en el taller de grabado. Entonces, pues para mí fue un proceso importantísimo y me abrió la mente, digamos, para poder comprender un poco más en qué consiste el mundo del arte, que no es solamente algo muy bonito o es simplemente estético, ¿verdad? Sino que hay un proceso, y el proceso es casi más importante que la finalización de la obra, ¿verdad? Como nos enseñaba Adrián en aquel entonces. Entonces, pues ese proceso de ir construyendo, tal vez ni siquiera veíamos como obras de arte, estábamos produciendo pues conocimiento de nosotros mismos, porque los proyectos eran sobre nosotros mismos. Adrián nos ponía, ok, ¿usted de qué quiere hablar? ¿Por qué quiere hablar de eso? Conceptualice, busque referencias, estudie, lea. Y yo, ok, ya, ahora sí, empieza a hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me ayudó muchísimo también para lo que hago ahora, que soy docente en un centro de atención de personas con discapacidad. Y yo aplico todo lo que he aprendido en la universidad, lo estoy aplicando a mis talleres. Bueno, lo intento hacer, ¿verdad? Tanto de mezclar todo lo que he aprendido con lo que estoy aprendiendo ahora como docente. Entonces, pues los procesos sí, universitarios y en el taller de grabado fueron muy importantes para mí y lo sigo aplicando. Muy bien. Detrás de todo esto que está hablando Cristian, está el principio del lenguaje visual. Adrián y yo compartimos eso, y otros profesores, muchos profesores de arte. Si yo hago una línea horizontal, ondulada, suavecita, lo que esa línea comunica es muy diferente a si yo hago una colisión tensa de líneas rectas que genera un drama y un conflicto, mientras que lo otro no. Entonces, el lenguaje, las posibilidades de ese lenguaje, la línea, el punto, la textura, el color, etcétera, se van a adaptar a las condiciones del discurso o del pensamiento que ese potencial artista quiere construir. Entonces, conocer a profundidad esas posibilidades de ese lenguaje que se concretan en una técnica
sensible, es el asunto primordial de lo que llamamos pensamiento visual, que hay un vocabulario y unas gramáticas para eso. Normalmente se llamaban estilos. Esa es la diferencia entre algo lírico y algo expresionista, por ejemplo. Sí, inicialmente el primer año, tal vez, creo que es una pequeña corrección ahí para Cristian. O sea, todo el primer año es aprendizaje de la técnica y lenguaje visual. Hay algo que a mí me interesaba muchísimo también, que es algo que también ha sido un devenir. Los procesos artísticos son muy lentos, son dilatados. Uno no construye un lenguaje en un año ni medio año, toma toda una vida. Y entonces, digamos, inicialmente lo que se pretende es que ellos aprendan a utilizar las herramientas. Mucha de esta información está basada en el pensamiento artístico, que es el marco que creó la Escuela de Harvard, el Proyecto Cero. Sí. Y a mí me interesa mucho esa idea de las inteligencias múltiples y cómo, digamos, se insertan en los procesos artísticos. Yo he tratado de que eso sea parte integral del inicio del aprendizaje. Ahora, como digo, es una cosa que no da el mismo resultado, no es 2 más 2, 4, sí. y es lentísimo. O sea, alguien que realmente se interesa en el arte tiene que saber que esto es para toda la vida, no se aprende en los 4 años o en 5 años. Claro. Está bueno que mencionaste eso del Proyecto Cero de Harvard, porque en el primer capítulo del libro hay una breve descripción del marco teórico y de la metodología de trabajo. Y en el marco teórico usamos a Eisner del 2014, creo que era el libro, y ese libro se llama El arte y la creación de la mente. Y es un libro en el cual se exploran todas esas posibilidades de pensamiento visual y cómo vincularse con la imagen, no solo para crearla, sino para aprender a mirarla y apreciarla y a entenderla como lenguaje. Y qué efecto tiene eso en la formación de la mente, de los individuos, de las personas. Eso es breve, pero es una base teórica importante en ambos. Vamos a hacer una primera pausa para seguir hablando y empezar a entrar por ahí, por esa parte que nos está hablando Efraín, de ese primer capítulo del libro, hablar un poco, por ahí ustedes en el libro hablan de otra persona que fue profesor nuestro, como fue Rudy. En el texto hablan de esto, le dedican esta segunda edición del libro a Rudy. Me parece que está bueno estar y hablar por ahí y seguir en esto. Y esto otro que mencionaba Cristian, esto que han hablado ustedes, ese proceso intelectual detrás de la obra de arte y en efecto que viene a desmitificar mucho esa idea del artista como el inspirado, que simplemente tira y hace para soplar y hacer botellas. ¿Verdad? Rompe ese mito que está ahí y eso que nos decía Efraín en clase siempre y a mí siempre se me quedó ahí. ¿Verdad? Esto no es pura inspiración, ¿verdad? Hay un proceso intelectual detrás y básicamente era la forma de decirle a los que creían que era pura inspiración que la puerta estaba abierta, ¿no? Entonces, más o menos. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV.
programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Adrián Arguedas, Efraín Hernández y Cristian Jiménez sobre el libro que les enseñé ahora, Tinta y Papel, esta publicación de la EUNA sobre el grabado en Costa Rica. Terminábamos el bloque anterior hablando sobre el primer capítulo, sobre el tema de la metodología, lo que hay ahí, y además mencionando que le dedican este libro a Rudy, ex profesor de la Escuela de Arte también. Si seguimos por ahí, seguimos hablando un poco sobre ese proceso metodológico del que mencionaba Efraín, y de paso podemos ir mencionando esa primera parte del libro, el libro, ¿verdad?, compuesto en diversos capítulos, artículos que abordan diversos periodos, y hace mención a diversas obras, diversos autores importantes en la historia del grabado en Costa Rica. Entonces, podemos ir viendo esa parte para dejar el último bloque a la última parte del libro, que me parece muy bonita, que es el de las aulas universitarias. Eso que sale de ahí, esos grabadores, esa generación de grabadores, entre los que está Adrián, que sale ahí en esta parte del libro. Entonces, si empezamos por ahí, o sea, si continuamos por ahí. Bueno, ese capítulo que es el primer capítulo, es un capítulo que se escribió con la necesidad y la responsabilidad y la ética de que quien lea el libro entienda, aunque sea por una mención no muy extendida, porque no era el propósito, cuáles son los marcos teóricos y conceptuales de los que partimos los autores. Así pueden entender por qué el libro es como es, y estar de acuerdo o no con esos autores, esa es otra dimensión, pero sí se tiene la responsabilidad de que quien lea el libro, que no es un tratado científico absolutamente objetivo como ningún libro de arte, sí pueda entender que la mención de autores como Eisner y el proyecto Z, de que habló anteriormente Adrián, ahí hay otros autores como Arnheim y Garner, Martínez, un mexicano que escribió un ensayo sobre el grabado. Escribió un ensayo sobre el grabado ahora, en esta época en que el grabado, ya mencionó Cristian a Machiavelli, está Panofsky. Luego yo uso un autor mexicano que me gustó mucho, siempre me fui decantando, se llama Diego Lizarazo, y él tiene un libro que se llama Íconos, Figuraciones y Sueños, Hermenéutica de las Imágenes, que yo utilizo en el libro como parte de los fundamentos teóricos. Ese libro plantea que cuando uno está frente a una pieza elaborada con ese proceso de pensamiento visual de que hablamos someramente anteriormente, eso exige que el artista hace un esfuerzo intelectual para configurar su obra dentro de los confines, dentro de los límites que le permite un tipo de lenguaje, ¿verdad? En este caso el grabado. Sí, digamos, y también, por ejemplo, el caso de Martínez, que escribió este ensayo sobre grabado, es fundamental porque él aborda problemáticas que son particulares al grabador. El pensamiento del grabador, por ejemplo, la inversión de la imagen, solo por citar algún aspecto que es muy importante, que hacen que, digamos, la especificidad de lo técnico sea fundamental también digamos, para fundamentar el proyecto artístico. Entonces, esas particularidades, y en Machiavelli también, donde abordábamos la relación forma y contenido, era fundamental, digamos, para la visión que cada uno de nosotros quería plantear en el proyecto. Sí, claro. Y en el proyecto Cero, todos los autores que ahí se conjugaron, trabajando y estudiando, insisten en la idea de que toda la parte visual que llamamos técnica es un proceso que está preñado de sentidos. No es una cosa automática de pasar una línea o hacer una textura por hacerla.
eso va en función de un discurso que se tiene ya trabajado. Bueno, esta primera parte tiene esos autores, no inicia con ninguna problemática de carácter histórico, porque queríamos que las personas que lean el libro se enteren de por dónde transitamos, es decir, cuáles son los fundamentos, las bases de esa lectura que luego yo hago, y que entonces pudieran sopesar mejor el libro, ya sea para mirarlo de manera crítica, desautorizando si es el caso, o para entender por qué el libro es como es, el tipo de abordaje que tiene. Eso a mí siempre me parece muy importante en un libro para los lectores. Advertirles, yo me muevo desde esta plataforma, estos son mis compañeros de pensamiento, los autores tales y tales. Y a partir de ahí, yo empiezo a trabajar mi investigación, mi trabajo apoyado en esos autores, así como si fueran unos gigantes en los que uno se sube a los hombros para otear desde ahí arriba las cosas que uno quiere trabajar. El capítulo es breve, no es demasiado, no se extiende mucho, pero sí está claro en los fundamentos para que las personas, si les interesa, puedan ir, buscar sus autores, ampliar, pero más que nada es muy importante entender por qué quien escribe, cómo escribe y enfoca las cosas de la manera en que las enfoca, porque está formado dentro de los territorios que han demarcado otros estudiosos que nos preceden. Sí, hay particularidades en los procesos artísticos también, en la parte investigativa y en la parte práctica. O sea, yo creo que lo rico del libro, y precisamente yo creo que esa era la intención, era que un estudiante, aún en ese primer capítulo, puede entender también cómo investigar desde el arte o cómo escribir desde el arte. O sea, no estamos escribiendo desde la filosofía ni desde la sociología, sino desde los valores propios del arte, digamos, del arte, de las artes visuales o de las artes plásticas. Y esa siempre fue nuestra intención. Y esa es una tendencia del pensamiento artístico en el siglo XX. No pensar que el arte ilustra otras áreas, como el arte ilustra la política o el arte ilustra la religión o la sociología. No, es una disciplina independiente que puede rozar esos otros territorios porque está inmerso dentro de la cultura y no podría evitarlo. Pero no es una disciplina al servicio de. Sí. Y si estuviera al servicio de algo, sería del pensamiento humano y de la diversidad de ese pensamiento. Sí, y hay una complementariedad con las otras áreas de estudio. Es decir, tampoco es que nos cerramos a eso, todo lo contrario. Es más bien posicionarnos desde aquí y mirar lo otro como un complemento, como algo que enriquece nuestra disciplina, ¿verdad? Sí. En el libro, en el capítulo siguiente al del álbum del 34, está precisamente enfocado hacia la ilustración. Los grabadores que ilustraron o sus propios libros o los discursos de otros, los textos de otros. Ahí hay una variante que tomar en cuenta porque ahí ya todo está supeditado a esa idea que otro expuso. Es el caso de Max Jiménez, el caso de Emilia Prieto, que es la única mujer que en ese momento estaba trabajando en ese sentido, una mujer muy importante en el desarrollo intelectual de este país, y ella estaba quizás un poco menos interesada en el desarrollo y en cultivar el lenguaje visual para ir más directamente a las ideas que podrían transmitir las imágenes. Adrián está aquí sacando unos libritos, los vamos a poner frente a la cámara. El que yo tengo aquí es un libro de Amiguetti que se llama Francisco y los Caminos,
que él ilustró. Esta época de la ilustración es muy importante y este es un clásico que es El domador de pulgas de Max Jiménez. Y esa es una edición original de Cuba, publicada en Cuba, que es un clásico. Ajá. Y esto mantuvo al grabado vivo porque en este país no había, suena horrible decir esa palabra, pero sí, no había un espacio, no había un mercado para el grabado. La gente influenciada por las ideas de la academia quería pinturas al óleo o esculturas en mármol, pero el grabado no estaba en esas categorías. Entonces, hay algo ahí tal vez que yo quería intervenir sí, nada más no, para, claro. para que precisamente Efra ahonde, que es como los periodos que se decidieron trabajar. O sea, se inicia en 1934 con el álbum de grabado, que, bueno, Efraín tal vez ahora pueda hablar un poco más, y llegamos hasta el 2000, poquito antes, poquito después, porque tampoco no es una fecha como que está cortada con cuchilla, ¿verdad? En esa decisión también hay elementos fundamentales. Yo nada más quisiera que Efraín hable un poco de eso, porque es muy importante y hay gente que puede o no sentirse parte del proyecto, pero son decisiones importantes a la hora de desarrollar el proyecto. En primer lugar, bueno, esa delimitación temporal 1934-2000 tiene una razón de ser, porque en el 2000 el Museo de Arte Costarricense decidió organizar una exposición que se llamaba Gráfica de Fin de Siglo, en la cual estuvo involucrado don Rudy Espinosa y el curador de ese momento del Museo de Arte Costarricense, José Miguel Rojas. Y en simultáneo se hizo una exposición que se llamaba Estampa Joven en la sala de exposiciones del periódico La Nación. Ambas exposiciones querían como poner sobre el tapete el desarrollo del grabado en Costa Rica del 34 al año 2000, tanto en los artistas como más consagrados y más experimentados, y en La Nación estaba Estampa Joven con los artistas muy jóvenes, que ahora si nos ponemos a revisar quiénes eran, no todos continuaron haciendo grabado. Esa es otra cosa. Nosotros concretamos el libro con artistas que dedicaron tiempo sustancial importante de su producción concentrados en el grabado, porque hubo un proyecto que se llamaba CreaGraph que invitó a todos los artistas y muchos artistas hicieron grabado en ese momento, pero luego dejaron de hacerlo y ya no se produjo más. Quizá por esa falta de conocimiento de la gente, en primer lugar del trabajo que tiene el grabado, que no lo hacía como una cosa popular. Precisamente empezamos en 1934 con una cosa que es de lo más extraordinaria en el sentido de poco usual. Cuando sale ese libro, ese álbum de grabados, como parte de las exposiciones del Teatro Nacional que se dieron entre 1928 y 1937, ese libro apareció como una carpeta de grabados y no venía de ningún lugar. Me explico. Sí, una motivación. No se enseñaba en ninguna escuela. Estos artistas aprendieron solos, motivados individualmente, a veces hasta improvisando herramientas, porque querían incursionar en esa forma artística que no podían aprender en ninguna escuela de artes de este país. Eso es lo excepcional que tiene ese álbum, y ahí participaron a Francisco Amiguetti, Francisco Zúñiga, Juan de la Cruz González, Carlos Salazar Herrera, Adolfo Sáenz, Gilbert Laporte, Teodorico Quirós. Ellos brotaron como un hongo bajo la lluvia con ese trabajo que condensaba muchas obras de esa técnica, que también es importante porque ese grabado lo podemos considerar, y yo lo hago así en el libro, como una tendencia que reforzaba
el nacimiento del arte moderno en Costa Rica. Todas las estrategias del dibujo, de la forma, de la figuración, son modernas, no son académicas clásicas, de la academia clásica. Entonces, fue como una herramienta para posicionar el arte moderno en Costa Rica. Y además, que eso debíamos haberlo tomado antes quizá, el grabado tiene una característica muy especial, que es como una semilla. Usted siembra una y sale un árbol que le da muchos frutos. Hay varias copias en una edición. Esto hace que el grabado sea una forma artística más democrática, entre comillas, en el sentido de que muchas personas, depende de la edición, 50, 100, 10, pueden tener acceso a esa obra. No es una obra única que está encerrada o en un museo o en una casa, sino que hay muchas copias y eso lo hace, incentiva esa posibilidad de que muchas personas se pongan en contacto con él y puedan sacar provecho de esa experiencia del contacto con la obra de arte. Por eso empieza en el 34. Bien. Luego sigue con la ilustración y luego va donde a Miguel. Vamos a hacer otro corte, ¿verdad? Se nos va rápido el tiempo, nos queda el último bloque, pero bueno, Sí, todavía queda muy rápido. Esta vez fue súper rápido. Ya regresamos a Praxis TV y continuamos conversando sobre esto, sobre otros autores que están ahí, que incluso ahí Cristian tiene un par de menciones que hacer, y que también sería bueno que Adrián como grabador también, Cristian como grabador también, nos cuenten un poco de ese proceso, de esa experiencia a la hora de hacer grabación. Ya regresamos a Praxis TV. Al último. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en esto que llamamos diálogos literarios, una coproducción con la EUNA, conversando con Adrián Arguedas y Efraín Hernández, autores de este libro Tinta y Papel, sobre el grabado en Costa Rica, y adicionalmente con Cristian Jiménez. Yo creo que podemos empezar esta parte con unas cuestiones que quería acotar Cristian, como estudiante de la Escuela de Arte, como estudiante de Adrián, de Efraín, y algunas cosas que ahorita mencionaba fuera de cámaras. Entonces, quisiéramos empezar por ahí, Cristian. Bueno, sí, en el capítulo 5 se habla sobre la incursión del grabado en metal y habla sobre Juan Luis Rodríguez. Pues una referencia para muchos de los que estuvimos en ese taller. Él nos visitó en varias ocasiones, llevado por Adrián, porque estábamos en el proceso de
de trabajo en metal, ¿verdad? Como el cobre. Y Juan Luis fue muy importante para muchos de nosotros por su forma de ser, su personalidad, ¿verdad? Y también por su técnica y por su trabajo visual, ¿verdad? Por su propuesta visual. Entonces, quería ver si podíamos hablar un poquito como de esa historia de cómo llega Juan Luis a Costa Rica después de estar en Francia en el 72 y cómo establece prácticamente el primer taller de grabado ya más estructurado en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Bien, eso que usted menciona es una cosa importante de las estrategias de enseñanza de Adrián: invitar a un artista, llevarlo a la clase, que dialogue con los estudiantes, en fin. Y además eso nos encausa hacia el último capítulo, que es el capítulo donde Adrián explora todas las posibilidades técnico-conceptuales del grabado. Ciertamente, en el año 72 regresa a Costa Rica Juan Luis Rodríguez. Juan Luis Rodríguez había sido un niño que inició su educación artística en la Casa del Artista, una casa que había creado doña Olga Espinach para entretener y cuidar y evitar que los niños de la calle, los primeros niños fueron los pregoneros de la nación, se encontraran con el vicio y que el arte les podía ayudar como una herramienta para mejorar la calidad de sus vidas. Ahí empezó Juan Luis. Luego, ya mayor, ganó una beca y se fue a Francia, estudió grabado, estuvo 12 años en Francia y regresó en el 72. Cuando él regresó, se había gestionado una ayuda del gobierno francés con máquinas, con materiales, y él vino y estuvo con un taller amparado bajo la sombrilla de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, trabajando ahí de manera paralela, porque él no podía ser profesor porque no tenía el título ni de arte. En Europa las escuelas no dan licenciaturas, ni maestrías, ni doctorados, especialmente en esa época, porque no todas las escuelas y escuelas muy importantes no están cobijadas con la idea de la universidad. Son escuelas municipales y son escuelas independientes y tienen otra manera de funcionar, y son tan buenas como cualquier escuela de universidad o mejores a veces. En ese año del 72, los estudiantes de la Universidad de Costa Rica están inquietos y quieren que la universidad se abra a más carreras. Una de ellas sería la carrera de grabado, que no existía. Eso es muy importante saber. Antes del 72, todos los grabadores que trabajaron se formaron solos o con un curso de don Paco Amiguetti o con un taller aislado, pero no había una estructura curricular que los ubicara y los pudiera graduar como profesionales en grabado. Y en ese año se reforma los planes de estudio de la universidad y se incluye por primera vez el taller de grabado. Obviamente, Juan Luis Rodríguez tenía ese acervo que había traído de Francia, y aunque no era parte de la universidad, pasó a ser parte de la universidad. Pero la coyuntura es más compleja, porque en el año mismo 72, la editorial Costa Rica publica un libro sobre los grabados de Carlos Barbosa, un costarricense que hoy en día es el restaurador de Goya en España. Y él había ganado en el año 71 premios de grabado en metal en concursos en Madrid y en Florencia. Entonces, los costarricenses, ya con Ministerio de Cultura y todo nuevecito, se sintieron muy orgullosos y publicaron un libro con los grabados de Barbosa. Eso hizo como que la gente, además de conocer, teníamos la herencia de don Paco Amiguetti, estaba este libro, vinieron de España a dar clases de grabado
José Luis López Escarré, y de Estados Unidos, Luis Paulino Delgado, con una técnica nueva que se llama madera perdida. Todo eso se juntó para que el Ministerio de Cultura, la UNESCO que le había ayudado a Juan Luis, eso fue el CREAGRAF. Es un taller que se gestiona entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y la OEA en 1976. Y a partir de ahí, pues tenemos una estructura académica seria de la enseñanza del grabado. Uno de los mejores alumnos de esa estructura, alumno en muchas ocasiones de Juan Luis, es Rudy Espinosa, uno de los grandes maestros investigadores del grabado metal. Por eso esta segunda edición se la dedicamos a él como un homenaje póstumo, porque el Rudy Espinosa es uno de los estudiantes de esa nueva carrera que le dio un realce extraordinario con una investigación exhaustiva y muy copiosa con su obra. Es interesante esto que plantea Efraín, porque Rudy, digamos, pone en práctica todo ese bagaje que trajo Juan Luis y lo solidifica en las aulas universitarias. Digamos, los que recibimos toda esa información que se había hecho, digamos, en madera a través de don Paco, posteriormente se solidifica a través de Rudy en los dos talleres y aún en la casa del artista, donde él ya al final de su vida lleva y devuelve, digamos, a ese otro ámbito que Efraín planteaba con el caso de Juan Luis. Entonces es muy interesante el devenir del grabado y cómo esas estructuras, digamos, académicas, en cuestión de 30, 40 años, adquieren un profesionalismo impresionante, digamos, y gente como Rudy, digamos, que tiene un bagaje, por ejemplo, de Heiter, le da, o sea, un profesionalismo al grabado que inédito. Por si acaso, Heiter es uno de los súper ídolos del grabado europeo, un gran maestro, y para aclarar nada más un poquito eso. Pero es cierto lo que dice Adrián, y a partir de eso también surgen las primeras grandes mujeres grabadoras de este país, después de Emilia Prieto, que son Ana Griselda Jaén, compañera de Rudy, también una gran grabadora, y Magda Santo Anastasio. Pero bueno, no nos vamos a ir en detallitos de los capítulos. Está bien eso para encauzarlo hacia la clase, que es a donde queríamos llegar un poco, aprovechando a Cristian aquí. Y aprovechando, y quiero que nos quedan como poco más de 5 minutos para terminar, pero quisiéramos aprovechar esa última parte para conversar la experiencia de Adrián como grabador y como docente universitario, ¿verdad? Y aquí a la par de Cristian como alumno de ese taller de grabado de Adrián en su momento. Bueno, que ya Adrián ha ido migrando un poco, pero vamos... sigo. Ahora tiene una retoma interesantísima. Sigo haciendo mucho grabado. Nunca lo dejé, la verdad. O sea, lo que pasa es que he continuado con otras disciplinas, pero el grabado siempre ha estado ahí presente. Bueno, decir que la formación que yo tuve fue con Rudy Espinosa y con Álvaro Duval, que don Álvaro recibió la información de Luis Paulino Delgado de la madera perdida, y que esa información es la que yo me formo en la escuela, y que ellos dos, digamos, son como esa fuente inicial. A mí me interesa también Francisco Amiguetti por razones que tienen que ver más con los contenidos, con la parte semántica del discurso. Y eso me lleva también a un cambio técnico, porque Amiguetti maneja la separación de color. Que Rudy la venía trabajando con el bagaje de Heiter. A mí siempre me ha interesado
digamos, esa relación del aprendizaje de lo técnico, y por eso el último capítulo contiene una explicación y un despliegue gráfico de cómo hacer grabado para alguien que se inicia, ¿verdad? También yo quise hacer en esa última parte un pequeño capítulo muy empujado por don Efra, siempre para hablar de una relación de don Paco como un hito del grabado del país con Sila Chanto, que a mí me parecía también que son dos momentos históricos donde uno puede crear relaciones y divergencias entre ellos para pensar el grabado como una visión a largo plazo. Es decir, hay una tradición en el país, es corta, es una tradición que uno la puede pensar en 80 años, ¿verdad? Algo así, más o menos, o un poquito más, pero que tiene luz propia. El grabado del país tiene particularidades con relación a las otras áreas como la pintura y la escultura. Gente como cuando entrevistamos al maestro de Efraín, que es don Willy Montero, él decía que el grabado tiene cosas que no tiene ninguna otra área, que tiene un posicionamiento, y es un posicionamiento crítico también, es una visión crítica del ser humano. Eso a mí siempre me pareció muy valioso porque también era algo de mi búsqueda personal en mi propuesta. Entonces, yo creo que eso hacía que puede ser, y tal vez Cristian, no sé si es algo que a mí me interesaba transmitir también desde el taller. Es decir, que ellos tenían que ver el grabado más allá de lo técnico. Siempre fue una búsqueda, por lo menos para mí como profesor. Ahora que dice profesor, recapaciten y vean que hemos hablado de mis maestros, los maestros de Adrián, Adrián como maestro. Este hilo de la educación es sumamente importante en el desarrollo del grabado y de todas las técnicas en este país y del arte. Esta cosa de profesores, alumnos que se vuelven a su vez profesores y continúan esa labor. Esa es la labor de las universidades, de la educación. Pero sigue usted que tiene que hablar mucho más. Bueno, no, y esa parte también, ser un medio tan pequeño, yo creo que lo valioso es que uno podía tener y llevar a gente con la que uno fue educado. Obviamente a mí me ha interesado siempre acompañar de las clases con los maestros. Por eso Cristian decía que conoció a Juan Luis, pero también llevé a Rudy. Es decir, he tratado siempre de acompañar el proyecto con entrevistas. Digamos, yo le he dado continuidad ahora del área de la pintura, porque a mí me sigue interesando metodológicamente, digamos, la idea de la entrevista. Por ejemplo, entrevistar artistas internacionales. O sea, yo he trabajado también lo he tratado de abrir al ámbito centroamericano, con Patricia Belli, con Raúl Quintanilla, con Benvenuto Chavajay. O sea, he tratado de entender no solo el país como esta área geográfica específica, sino como un área mucho mayor donde podemos conocernos y podemos aprender desde otros lugares, ¿verdad? También desde la diferencia o desde la discrepancia. Bueno, con lo que explicaba Adrián en las clases, ese aporte que nos podían dar artistas consagrados, ¿verdad? Como Juan Luis o Rudy. También me acuerdo cuando trajo a Benvenuto y trajo Ha sido mucha gente la que entrevistamos. Claro, a los Pollón, por ejemplo. Artistas jóvenes. Exacto, mucho con Guatemala, ¿verdad? Mucho con Guatemala. Sí, sí. Artistas también jóvenes que llevaban, entonces teníamos como ese balance, ¿verdad? De esa perspectiva amplia en el taller, que no era solo llegar y tallar un pedazo de madera o quemar con resina un trozo de cobre, ¿verdad? Que además estaba muy caro en ese entonces y era muy difícil.
sino que siempre en la metodología, como mencionábamos antes, la parte del proceso y de la construcción conceptual era lo fundamental. Por eso, digamos, al final del taller, yo empecé a experimentar hasta con acetatos y con discos compactos, imprimir con otras cosas, porque me dijo, vaya a otro nivel. Yo estaba trabajando el tema ambiental, entonces me dijo, bueno, trabaje con materiales que tienen que ver con eso. Entonces fui un poco más allá porque el impulso y la necesidad del concepto me llevaba a otras cosas. Entonces, tampoco es que el grabado se pelea con otras técnicas o con otras formas de expresar o de hacer, sino que mezclas hay muchísimas, como cuando empezó Sila Canto con las instalaciones, ¿verdad? Entonces, creo que ese proceso y eso que estaba hablando Efraín, de el maestro y el estudiante, luego el maestro y el estudiante, y esos hilos se llevan hasta los mayores límites, porque por ejemplo yo, con mis estudiantes que tienen discapacidad, yo les hablo de Adrián y les muestro imágenes y ellos ven los grabados y hasta interpretan de cierta forma diferentes tipos de obras y obviamente mucho grabado porque es lo que más me gusta y lo que yo me gradué. Pero entonces esos hilos, creo que si hacemos todos ese trabajo de seguir hilando, pues podemos llevarlos a otros niveles y hacer que un libro como este, pues tenga una tercera edición y una cuarta edición. Bueno, se nos va el Bueno, es tiempo. posible que pronto haya una tercera. Ajá, qué bueno porque, a ver, es un libro que recomiendo Ustedes. muchísimo. Ya se pegó un poco. Que recomiendo un montón el libro para todas las personas que nos ven. Bueno, ya la segunda edición, se fue la primera, pero que ojalá también se agote esta segunda, porque es un libro que vale la pena ser leído, es un libro, como hablábamos fuera de cámaras, un libro de arte para leerse, no solo para ver las imágenes, para leerlo y ver lo que está ahí. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, Efraín, Cristian, un programa que para mí ha sido muy bonito, muy especial también, poder verles de nuevo, poder conversar de nuevo sobre esto. Hace mucho, bueno, yo salí de la escuela de arte y pasé a filosofía, hace rato que ya Cristian se graduó de arte y es muy grato, me alegra muchísimo, me siento muy contento por este programa y espero que las personas que lo vean sientan lo mismo, que le podamos transmitir esto. Y el libro, bueno, lo pueden comprar en la editorial de la universidad, lo pueden buscar en línea, en el catálogo de la universidad y se lo mandan, ¿verdad? También para quienes nos ven fuera del país, que es bastante gente. Entonces, les agradezco muchísimo. Liz, muchas gracias. Efraín, Adrián, esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de la Universidad Nacional. Hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta luego.